Espacio contratado por el Ministerio de Educación. Ya comienza La Buena Educación. Lo que aprendemos nunca olvidamos, todo depende cómo lo enseñamos. Escucharemos con mucha atención que está sonando por la radio ya La Buena Educación. Ya La Buena Educación. ¿Cómo están, queridos amigos? Yo soy Javier Echevarría y esta es La Buena Educación. Como todos los sábados, estamos de 9 a 10 de la mañana en Radio Capital y en Capital TV, en Movistar, en el canal 552, en la señal digital del 3.1, en Claro, en el canal 15 o en el 515. También nos pueden encontrar en Twitter como @LBEPerú o en mi Twitter @JJ o en el Facebook como La Buena Educación Perú o en mi Facebook como Javier Echevarría Oficial. El día de hoy tenemos una pregunta para ustedes. ¿Cómo promueve el juego en sus hijos? ¿Cómo promueve el juego en sus hijos? Nos pueden llamar al 212-5353 o al 0800 24 802. Y tenemos a nuestra invitada María José Ramos, especialista de educación inicial. Bienvenida, María José. Gracias, Javier. Muy buenos días. Pues mira, vamos a conversar sobre esto, pero primero vamos a ver una encuesta donde salimos justamente a la calle y le preguntamos a la gente, ¿no? ¿Considera que el juego en el nivel inicial aporta aprendizajes a su hijo o hija? Veamos qué respondieron. ¿Considera que el juego en el nivel inicial aporta aprendizajes a su hijo o hija? ¿Por qué? Por supuesto que sí. Le ayuda mucho en el aprendimiento de todos los niños, porque eso lo va a estimular al niño a comenzar a aprender las cosas de su ambiente. Totalmente de acuerdo, porque eso le permite estimularse su motricidad, su manera de pensar, de actuar a los chicos, a los niños. Claro, evidentemente. La forma natural, más bien como logra aprendizajes, todo niño. Y es la forma natural de ir conociendo el mundo, ¿no? Depende del juego, pues. Tiene que ser juegos recreativos, juegos dinámicos, juegos que le hagan pensar mucho mejor a los niños. Es parte del aprendizaje, porque pueden actuar con sus compañeros. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque se desarrollan mejor. Porque se ayudan a desenvolver más, pues, ¿no? Con los demás compañeros y todo eso. Juego en grupo, ¿no? Más que todo, ¿no? Para que se traten de sociabilizar. No creo que no. Porque en realidad últimamente tenemos tablet, todo eso, y el niño más se está enfocando en la computadora que leer, escribir. Sí, bueno, podría ser pues, mediante el juego que le aumenta la habilidad mental. Sí, aporta mucho porque mediante el juego ellos desarrollan sus creatividad, sus habilidades, ¿no? Y mediante eso ellos van explorando y van aprendiendo y conociendo más, ¿no? Sobre la educación. Pues qué bien que la mayoría no vio esa importancia y claro, es increíble para mí a veces hablar de estas cosas que pueden ser como tan contundentes, pero venimos a veces de una educación donde los papás pensaban que aprender era una cosa seria, donde había que dejar el juego de lado. Hubo un joven que mencionó, claro, asoció el juego a la tablet, ¿no? Y por eso que queremos hablar justamente sobre la importancia del juego en la educación inicial. La importancia del juego. ¿Por qué es importante que los niños dediquen la buena parte de su tiempo al juego? Sí, bueno, como bien dices, ¿no? Los comentarios de las personas creo que evidencian que hoy en día se habla mucho acerca de la importancia del juego. Claro. Cada vez se sabe más cómo beneficia esto en el desarrollo y en el aprendizaje de los chicos. Hay estudios, hay investigaciones que hablan acerca de ello y los papás cada vez están siendo más conscientes porque efectivamente había una tendencia a pensar en que el aprendizaje era una cosa y el juego era claro. Hasta otra. Despectivamente todavía dicen, eso no es un juego. Así es. Como si fuera pues algo, como si lo serio fuera lo opuesto al juego, cuando el juego es algo muy serio. O como si el juego fuese una pérdida de tiempo. Exacto. Y que los chicos solamente se divierten y punto, y no favorece claro, como la distracción. Nada, ¿no? Como algo divertido sí, que da placer acabó. a los chicos y ya.
Por Pero, eso, perdón, María José, sí. le voy a repetir de nuevo la pregunta para toda la gente. ¿Y cómo promueves el juego en tus hijos? ¿Ah? ¿Cómo promueves el juego en tus hijos? Al 212-5353 o 0800-24-802. Ahora, ¿los chicos deben dedicar la mayor parte del tiempo al juego? El juego es una actividad muy importante, ¿no? Ujú. Entonces, sobre todo en la primera etapa de vida, ¿no? Ujú. Entre los 0 y 6 años es importantísimo. Y es la edad justo que atiende el nivel de educación inicial, Claro, ¿no? Entonces, claro. el juego es para el niño una necesidad de vida, así tan importante como comer, tan importante como dormir, como respirar. El juego permite a los chicos hacer uso de todo su potencial y desarrollarlo para poder conocerse, conocer el mundo, relacionarse. Entonces, en educación inicial, nuestro objetivo es que los chicos se desarrollen, logren aprendizajes, se establezcan las bases que les sirvan para poder desarrollarse, digamos, a futuro. Entonces, es inevitable no asociar la educación inicial con el juego, ¿no? Es importantísimo que los niños, cuando ingresan al nivel de educación inicial, se prioricen mucho las situaciones de juego, ¿no? Y cuando hablamos de juego, hablamos de un juego libre, pero es un juego que tiene una intención hay una intención pedagógica. Claro, no es salgan nomás a jugar. Claro, no es sino que hay- los chicos llegan al nivel de educación inicial y juegan y claro, la y se maestra acabó. se toma un café y los mira Está de mirando ahí lejos. para que no se No, golpee. no. No, claro. Hay una intención pedagógica que se ve reflejada en cómo la docente organiza su aula. Claro. Por ejemplo, en las aulas de educación inicial se organizan a través de sectores de juego. Entonces, hay sectores, para potenciar el juego simbólico, hay sectores para generar juegos de construcción, hay un sector donde hay cuentos para que los chicos puedan acercarse, ¿no?, a diferentes tipos de textos, hay sectores donde hay materiales para representar de manera gráfica. Entonces, hay una intención pedagógica en la forma en cómo tú organizas el aula para que el niño pueda decidir Claro. qué quiere hacer, a qué quiere jugar, con quién quiere jugar, ¿no? Y esa posibilidad de jugar de manera libre, ¿no? O sea, todo lo que los chicos desarrollan es increíble. Uno, la capacidad de tomar decisiones, gestionar su tiempo, poder convivir con otros, desarrollar habilidades cuando manipulan, cuando construyen, cuando juegan simbólicamente, representan todas las experiencias que ellos han vivido. Entonces, aporta muchísimo. Claro, el suena, juego. suena hermoso y evidente, pero el tiempo pasado no era así. Es decir, cuando yo estaba en el nido, que dicho sea de paso se llamaba el nido, por ser casi uno de los primeros, yo me acuerdo estar sentado en mi carpetita a los 4 o 5 años y no podía moverme y la única persona que hablaba era la profesora y yo no tenía que hacer pues la tarea que te está diciendo que hagas. Sí. Entonces, y claro, todo eso era vivido con mucha angustia y mucha ansiedad y asociabas el aprendizaje a eso. Así es. Hoy en día todavía se ve un poco Lamentablemente, ¿no? lamentablemente todavía se ven prácticas educativas en educación inicial en donde los chicos tú los ves sentados, haciendo fichas, haciendo ejercicios para la escritura. Entonces, estamos quitándole la oportunidad a los chicos de desarrollar Claro. más, ¿no?, ese potencial que requieren como algo previo para poder realizar o para poder tener aprendizajes a futuro más formales como la lectura, como la escritura, ¿no? Pero además has mencionado que con el juego se sientan las bases, ¿no? Se sientan las bases. Claro, y eso es bien importante porque muchos padres lo que quieren pues es los logros específicos y que ya el niño sepa contar de tal número a tal número, que ya sepa leer no sé cuántas palabras. Y claro, sin bases ese edificio se va a desmoronar en un instante. Claro, que aprendan a leer, que aprendan a sumar, que aprendan a escribir. Y eso no es así. Entonces, a veces los papás piensan mucho en el futuro de los Sí, niños, pues, ¿no? claro. Entonces, quiero que mi hijo a futuro sea una persona de éxito, que tenga un buen trabajo, entonces tiene que saber inglés, tiene que saber A los 4 muchas años, cosas. esa Entonces, angustia. todo lo que tiene que saber a futuro Sí. es como que mientras más temprano empiece mejor y dejan de lado otras actividades como el juego, en donde donde los niños van a desarrollar muchas habilidades. Primero, el poder conocerse
conocer el mundo, relacionarse, ¿no? Si uno ve a los niños desde muy pequeñitos, desde cuando son bebés, empiezan a jugar con sus manos, empiezan a jugar con sus pies, se van conociendo, ¿no? Claro, claro. Luego empiezan a darse cuenta que hay objetos a su alrededor y los empiezan a explorar, ¿no? Y ese impulso, que es un impulso de vida, los anima a coger los objetos, a armarlos, desarmarlos, y así van aprendiendo del mundo, de las características, y van construyendo esas nociones. Con bases sólidas. Claro, arriba, abajo, dentro, fuera, que son tan importantes para luego construir, digamos, operaciones mentales mucho más complejas. Perfecto. Tenemos una llamada. Ángel de Huachipa. Aló, Ángel. Sí, buenos días. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Sí, para hacer una consulta respecto a esto del juego. Sí. ¿Qué hacer con los profesores cuando hay niños que no responden a la dinámica del juego y los castigan enviándolos a una esquina, separándolos del resto? Wow, no responden a los estímulos del juego. Excelente. Gracias por tu llamada, Ángel. Bueno, gracias a usted. Gracias. Mira qué interesante, pero qué curioso. ¿Qué tendría que pasar para que no respondan esos estímulos del juego? A ver, el juego es una conducta natural en el niño. Claro. Digamos, es muy raro que un niño no juegue, claro, ¿no? Incluso son síntomas de alerta que un niño no juegue. Pero en esta pregunta yo me pongo a pensar un poco en, muchas veces depende de la mirada del adulto acerca del niño y acerca del juego, porque los adultos, ¿no? hay adultos que a veces dicen, sí, el juego es importante, pero el juego que yo voy a dirigir, ¿no? Este de la juego forma como yo quiero, y organizo una dinámica de juego que posiblemente no les interesa a los chicos, ¿no? Entonces, el juego está relacionado con los intereses, está conectado con las emociones de los chicos, ¿no? Con la capacidad de tomar ellos la decisión a qué quieren jugar, cómo quieren jugar, ¿no? Cuando ya interviene el adulto, ya esa es una actividad más lúdica, digamos, no es el juego en sí, porque el juego en sí, su característica es que parte de la iniciativa del niño, es espontáneo, ¿no? Claro. Entonces, en la educación inicial hay momentos de juego libre, con esta intención pedagógica que te comento, y hay momentos de actividades lúdicas en donde la docente realiza las propuestas. Pero si estas propuestas no responden a las necesidades de los chicos, es ahí donde se genera tensiones, donde los chicos, por ejemplo, ¿no? Si yo propongo juegos de regla a una edad donde los chicos no están listos para poder respetarlas o asumir acuerdos, entonces ahí yo misma como docente me puedo estar generando una situación en donde me estoy metiendo un poco el cable. Pero me hace recordar este castigo de irte al rincón. Yo me acuerdo que un par de veces a mí me habrán llevado y el nivel de rabia, de furia mirando la pared, yo imaginaba toda la forma de vengarme de esta profesora. Claro, es la frustración del adulto de Por Dios. No, tú niño, yo me estoy programando mi clase y tú no respondes como yo quiero. Claro, ¿no? para mí casi era anda al rincón a desarrollar tu odio hacia mí. No quiero que desarrolles tu odio hacia mí, porque era lo único que surgía. Tenemos otra más, Elizabeth de Cercado de Lima. Aló, Elizabeth. Sí, un saludo a tu invitada. Gracias, Elizabeth. Mire, mi niño tiene, Mateo, 6 años y medio, él ya sale a escribir y leer y sumar porque yo soy docente y hace 11 años me ejerzo la carrera. La mayoría de sus compañeritos que están en un colegio inicial del Estado, a ellos los han basado en la competencia de juego, como bien dice tu invitada. Pero acá hay un asunto. Ahorita, yo a comienzo de año, cuando conversé no directamente la persona me lo dijo a mí, sino a otra mamá, le dijo, señora, si su niña empieza en colegio estatal, tiene que terminar en un colegio estatal, hasta 5º año secundaria. Entonces ahora mi pregunta, si yo deseo ahorita llevar a mi niño a un colegio particular, va a tener una deficiencia abismal, porque yo lo digo por otros compañeritos del aula de mi niño que ni siquiera saben escribir su nombre y recién están terminando de escribir su nombre. Entonces, ¿por qué hace esa la diferencia el Ministerio de Educación? ¿Por qué no hace solamente una sola currícula? A mí como docente me incomodó el día que estuvieron de huelga. Una profesora bien dijo que los colegios nacionales se trabajan en base a competencias y los colegios particulares en conocimiento. O sea que nosotros porque venimos del colegio estatal, porque no podemos ir a un colegio particular, prácticamente y literalmente, entre comillas, somos los burros,
somos aquellos gente que no podemos más dar educación a nuestros hijos. Excelente. Entonces mi pregunta al Ministerio de Educación, ¿por qué las currículas no se hacen igualito a un colegio nacional con un colegio particular? Gracias. Extraordinaria pregunta, Elizabeth. Tenemos que ir a una pausa y luego de la pausa te vamos a responder porque creo que has tocado un tema medular. Luego de la pausa. El tip de la semana. El juego es la mejor forma en que los niños se desarrollan y aprenden. Para promover el juego en tus hijos debes organizar un lugar en casa donde tu hijo o hija pueda jugar con materiales sencillos que le permitan desarrollar su creatividad, como cajas, telas, latas vacías. Ten en cuenta que estos objetos deben estar limpios y ordenados y seleccionarlos de tal forma que no lastimen o provoquen enfermedades a tus hijos. El Ministerio de Educación habilitó una plataforma web en la que podrás encontrar la respuesta de las preguntas que quedaron sin resolver en la conferencia que brindó el ministro, el profesor Idel Wexler, el pasado 30 de noviembre. Entonces, si quieres ver esas respuestas que quedaron pendientes, visita www.minedu.gov.pe/tutoría. Tutoría, muy bien. Y bueno, Elizabeth preguntó esta diferencia entre el colegio estatal y el privado y esta diferencia entre aprendizaje por competencias o conocimiento. ¿Qué puedes decir, María José? Bueno, primero aclarar que el Ministerio de Educación propone una currícula que es la visión común que queremos acerca de los aprendizajes, ¿no?, a nivel nacional, ¿no? Entonces, por un lado es eso. Pero el colegio privado ¿tiene que seguirla o es libre de seguir la currícula que quiera? El currículo de alguna manera te establece el qué, ¿no? Ya. ¿Cuáles son estos aprendizajes fundamentales para que los estudiantes deben de desarrollar, ¿no? Digamos, las propuestas pedagógicas pueden ir variando de acuerdo a las instituciones educativas, ¿no? Y hoy día lo que se promueve es el desarrollo de competencias en los chicos, porque la sociedad actual lo que demanda en las personas son competencias. Claro, yo trabajo en empresas y eso es lo que piden en la gente. Y la escuela debería ayudarte a ser una persona competente, ¿no? ¿Qué sucede cuando solamente nos centramos en conocimientos? Si bien los conocimientos son importantes, no es lo único que debemos desarrollar. Claro. Una competencia es un actuar mucho más complejo, ¿no? Implica el desarrollo de habilidades, implica el desarrollo de actitudes e implica el desarrollo de conocimientos también. No es que los conocimientos no estén considerados. Son parte de la competencia. Son parte de la competencia, ¿no? Entonces, a veces cuando tratamos de explicar qué es una competencia, porque no se trata de yo compito contigo, claro, ¿no? Claro. Una competencia es un actuar complejo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos, a veces utilizamos ejemplos de la vida real que nos ayudan a entender un poco más este sentido, ¿no? Por ejemplo, para tú sacar tu brevete de conducir, tú tienes que ser una persona competente para poder conducir. Claro. Eso implica que tú no solamente sepas manejar, ¿no?, que es una habilidad. Claro. Implica que tú puedas conocer las reglas de tránsito, implica que tú puedas respetar esas reglas de tránsito. Entonces estamos hablando de conocimientos, de habilidades y de actitudes, ¿no? Entonces hoy en día, si vemos un poco nuestra realidad, hay muchas personas que saben conducir, pero si hablamos de competencias, ahí es donde no todas las personas somos competentes. Claro, que ves al tráfico es límite, ahí te queda claro que no hay todos competencia. respetamos las reglas, no todos las conocemos. Entonces, una competencia es un actuar mucho más complejo. Y lo que hoy en día se busca es eso, que los chicos desarrollen competencias, es decir, habilidades, conocimientos y actitudes. Pero ¿qué tan cierto lo que dice Elizabeth, que si estudias en educación inicial en colegio estatal, vas a tener que seguir toda tu educación en colegio estatal porque no puedes pasar a la educación privada? Mira, lo que sucede es que muchas veces se piensa eso porque hay instituciones educativas privadas que por captar un poco, tener más chicos, responden a lo que los papás a veces quieren, ¿no? Claro, y muchas veces claro. los papás lo que desean es el desarrollo de los conocimientos, ¿no? Entonces, cuando te dicen, ¿no?, aquí tu niño va a aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a leer y a escribir,
a los 6 años, entonces eso es atractivo para Claro. muchos papás. Es por negocio muchas veces, Pero la son verdad. instituciones educativas que no están respetando los procesos madurativos de los chicos, porque el adelantar no significa que los chicos van a ser mucho más inteligentes, ¿no? O que un niño... Bueno, tú has dicho una frase maravillosa que creo que resume todo esto de que que la gente piensa que mientras más temprano mejor. Entonces, claro, los papás, mientras más temprano creen que van a saber sumar o restar, va a ser mejor. Pero ya quiero ver, pues, si sus casas la van a construir rapidito nomás, no una columna así nomás a la ligera, y sobre esa base vas a construir segundo o tercer piso, con un solo temblor se cae abajo. Así es. Los chicos tienen una forma particular de aprender en estas edades, ¿no? Entonces generamos vacíos cuando privamos a los niños de estas situaciones de aprendizaje auténticas y significativas y nos centramos solamente a actividades más académicas. Claro, tenemos justamente un informe que me gustaría que podamos ver acerca de qué y cómo aprenden los niños en educación inicial. Veámoslo. Los primeros años de vida forman parte de una etapa primordial en el desarrollo del ser humano. Entre los 3 y 5 años, sus hijos empiezan a integrarse y explorar el mundo que los rodea. Por ello es vital que integren un grupo social como una institución educativa. ¿Cómo se logra que un niño o niña en nivel inicial desarrolle su creatividad, se lleve bien con otros, pruebe su resistencia física y fortalezca su lenguaje? Con una herramienta muy sencilla, el juego. Así nos lo explica Elizabeth Moscoso, coordinadora del área de currículo de la Dirección de Educación Inicial del Minedu. Empiezan a resolver problemas de su vida cotidiana, a darse cuenta que el mundo funciona bajo ciertas reglas. Son un conjunto de aprendizajes que se dan porque van a sentar las bases para los futuros aprendizajes. Para que su hijo pueda aprender jugando, la seguridad personal y el reconocerse como un individuo es importante. Papá o mamá debe escucharlo, ofrecerle ideas y participar de los juegos de vez en cuando, motivando la colaboración y la resolución armoniosa de los problemas. Ellos aprenden en interacción con otros, es decir, no aprenden solos, siempre están interactuando con sus pares, otros niños, o con papá, la mamá, en la medida que él va logrando seguridad, va afianzando la seguridad en sí mismo, va a ir a relacionarse con otras personas. ¿Qué puede hacer para apoyar a sus hijos? Ofrecerle juguetes que promuevan su creatividad, elegir una variedad de materiales lúdicos y llevarlos a espacios en los que tengan contacto con la naturaleza. Los niños aprenden de manera activa, ¿no? O sea, aprenden justamente mirando, tocando, viendo, explorando, preguntando, y es necesario atender esas preguntas. Ir al inicial desde los 3 años es lo ideal. Allí potenciará su curiosidad y afán de investigar, permitiéndole aprender mediante sus propios intereses y estilos. Muy bien, extraordinario y muy claro el informe. Y me gustó eso de que uno aprende interactuando con otros, porque claro, de eso se trata. Por eso que es tan importante el ejemplo que ha puesto del tráfico, ¿no? Porque ahí se ve cómo interactuamos. Y tenemos una llamada de Lupe de Pueblo Libre. Hola, Lupe. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Lupe? Javier. Bien. Mire, yo quería tomar la llamada que dijo referente a que los niños que estudian en el colegio inicial tienen que seguir en el Estado, tienen que seguir estudiando todos sus estudios en colegios nacionales, ¿no? Pero equivocadamente, rotundamente, no comparto esa opinión, ¿no? Porque mi hijo, yo tengo la experiencia de que mi hijo estudió en el Colegio de Educación Inicial número 14, y yo soy de Pueblo Libre. Ingresó en primaria, ¿no? En primer grado al Colegio Agustiniano San Martín, que es particular y muy bueno, uno de los colegios mejores acá de Pueblo Libre. Mi hijo, hasta en primaria se calificaba hasta, ¿no? A veces, y mi hijo, buenas notas, toda la primaria y toda la secundaria. Ingresó a la universidad, a la San Martín, a la Villarreal y a la San Marcos. Ve. Eso es lo que yo quiero Excelente. expresar mi experiencia. Cuando ingresó me preocupé, sí, porque había un alto porcentaje de niños que sabían leer, ¿no? Y ya escribir, ¿no? Un poco, ¿no? Tenía 5 años y medio para 6 años, y el 30% del salón, no, venían del Colegio del Estado. Pero la profesora nos dijo, no se preocupen, que sus niños están bien preparados,
su psicomotriz, todo, que en 2 meses, en mayo, va a estar, porque ellos ingresaron en marzo, van a estar todos en el mismo nivel. Excelente, Y muchísimas así gracias. fue. Muchísimas gracias, Lupe, por tu llamada. Y bueno, es un claro testimonio de que las cosas no son así de contundentes, ¿no? Efectivamente, y es un testimonio que te habla acerca de cuán importante es establecer estas bases, ¿no? Ujú. Para poder escribir, para poder leer, se necesitan de ciertas habilidades previas. Entonces, si un chico tiene eso como andamiaje, entonces los procesos de adaptación van a ser mucho más fácil, Claro. el aprendizaje es mucho más rápido, porque tuvo todo un tiempo para poder desarrollar esas habilidades fundamentales que preceden aprendizajes como la lectura, la escritura, ¿no? Yo también tengo un sobrino que estuvo en una inicial digamos, pública, pasó a un privado y no ha habido ningún problema en ese sentido. Claro, no se puede claro, generalizar, Claro. digamos. Además que no solamente es la diferencia entre privado y estatal, sino en esta mirada que es la mirada que tienen los países que tienen los mejores índices en educación, Sí. donde es el fortalecimiento del juego, Así es. versus esta mirada donde el niño pues, es una especie de lorito, ¿no? Al cual hay que entrenar y que enseñe un montón de cosas y que el papá se luzca pues ante los vecinos. Mira, mi hijo sabe todas estas cosas, pero que no es sólido. Mi sobrina también estuvo en educación inicial con el juego. Al inicio, claro, como que le chocó, pero ahora es una de las mejores alumnas porque tiene unas bases sólidas y contundentes. Efectivamente, tú has dicho algo importante, ¿no? La posibilidad de jugar establece las bases para los aprendizajes, ¿no? Claro. Y no solamente, a veces cuando hablamos de aprendizaje nos remitimos a los conocimientos o a la parte más cognitiva, Claro. porque es lo que se suele valorar más, Claro, ¿no? aquí, lo que está acá, ¿no? Exacto, pero hay aprendizajes tan importantes como el poder regular tus emociones, el poder Claro. saber convivir con otros. Y muchas veces vemos casos de chicos muy inteligentes, pero que no pueden socializar. Entonces, esa inteligencia que tienen en el momento de ser adultos, en el momento de trabajar, como que no les ayuda mucho porque las competencias sociales o la capacidad de poder trabajar en equipo No no están. la han desarrollado y tienen muchas dificultades para encontrar un trabajo estable, un buen trabajo, Claro. con un buen sueldo. Entonces, y es por la parte emocional. Excelente. Muchísimas gracias, María José, por haber venido. Y me parece fundamental porque si queremos ver si realmente la educación anterior donde lo emocional no estaba incluido, no funciona, hay que ver cómo funcionamos como país. No regulamos las emociones, no sabemos convivir, no trabajamos en equipo. Ahora hay que hacer el cambio y hay que empezar en la educación inicial. Y antes de irnos, quiero felicitar a los 143 docentes y directivos ganadores del 5º concurso nacional de buenas prácticas docentes. Este año se presentaron más de 1000 prácticas de todas las regiones del país, de las cuales 55 fueron reconocidas. Esto demuestra que en nuestro país hay excelentes docentes. Y para conocerlos ingresa a www.minedu.gov.pe/buenas prácticas docentes. Y volvemos con la buena educación. ¿Sabías que? Mediante el juego, tus hijos e hijas aprenden muchas cosas. Por ejemplo, a expresar lo que sienten, a relacionarse con otras personas, resolver problemas y mejorar su confianza. Recuerda que los niños y niñas que juegan desarrollan muchas habilidades para la vida. ¿Sabías que?
Seguimos con la buena educación. ¿Y sabías que el próximo año la red de colegios de alto rendimiento ofrecerá 2.700 vacantes a nivel nacional? 2.700. Conoce los requisitos y otros detalles en www.minedu.gov.pe/coar. Cierre de inscripciones el 19 de enero. Ahorita nomás, un mundo de oportunidades te espera. Y ahora vamos a cambiar de tema porque ustedes saben que el Minedu con instituciones privadas unen esfuerzos por la educación. Escúchenme bien, porque el pasado martes 5 de diciembre el Ministerio de Educación realizó el evento Reconocimiento a los Aliados por la Educación 2017, con el fin de destacar aquellas instituciones que justamente desarrollan de manera articulada acciones a favor de la educación, alineados con los objetivos justamente del sector. Y vamos a conocer quiénes son los aliados por la educación. Y para ello hemos invitado a Santiago Carpio, que es jefe de la Oficina General de Comunicaciones del Minedu. Bienvenido, Santiago. Gracias, Javier. Y tenemos a Alba San Martín, representante de Cisco Perú, que es uno de los aliados por la educación, ¿no? Así es, gracias por la invitación. Bueno, justamente quería que nos expliques qué cosa significa esto de aliados por la educación. Sí, efectivamente, como su nombre lo dice, son aliados por la educación. Son empresas, instituciones civiles, públicas, de la sociedad en general, que trabajan por la educación. Pero el principal, digamos, elemento es que trabajan de manera articulada, a eso le ¿no?, con las líneas básicas que propone el Ministerio. O sea, hay muchas instituciones que trabajan en el ámbito educativo, pero la idea es que se articulen, ¿no? O sea, se haga un esfuerzo en común. Y aquí, digamos, Aliados por la Educación tiene dos piezas. Por un lado, la propia estrategia de articular el trabajo, y lo segundo, que es lo que tú mencionaste al principio, que es el reconocimiento que se hace una vez al año, ¿no?, de todas estas empresas que precisamente a través de este esfuerzo canalizan sus propuestas para desarrollar mejor la educación, para mejorar la educación. ¿Cuántas empresas colaboran? Desde el año 2014 en que se implementó esta propuesta de Aliados por la Educación, se han reconocido más de 227 empresas. 227. Este año se han reconocido 52. ¿No? En diferentes áreas, tanto, qué sé yo, en infraestructura, en apoyo en infraestructura, en apoyo en aprendizajes, en tecnología, en alfabetización digital, como por ejemplo es el caso de Cisco. Y en fin, o sea, en diferentes áreas, porque la educación tiene muchísimas aristas y la verdad también hay que reconocer, también tenemos muchas falencias, muchos problemas que resolver. Y no es un problema en donde el Estado solamente pueda trabajar, sino que si queremos acortar estas brechas, la sociedad en su conjunto tiene que aportar muchísimo para solucionar estos temas. Tenemos una gran ventaja. Los jóvenes, ¿no?, los más jovencitos tienen una mayor sensibilidad, ¿no?, para querer aprender, para adaptarse a las tecnologías. Conversábamos con Alba antes de entrar aquí. Y entonces eso es una ventaja que podemos aprovechar y convocar, por supuesto, a las empresas que quieren, ¿no?, seguir colaborando en eso desde su propia perspectiva, pero alineadas, por supuesto, a las líneas prioritarias del Ministerio de Educación, y también trabajarlo o por el lado de la responsabilidad social, que es una de las vetas, o por el lado también de su objetivo, de su objetivo como empresa, ¿no? Claro, claro. Pero a mí me parece extraordinario porque no necesariamente estamos enterados, porque digamos hay como una consigna social de país de que lo más importante es la educación. Así y todo es. el mundo quiere tener iniciativas, pero qué importante es sentarnos en una mesa para decir que estas iniciativas estén articuladas, no justamente con el Ministerio de Educación, que es quien pone las líneas generales. Por supuesto, entonces la idea no es que todo el mundo, bueno, vamos a hacer trabajos educativos. Claro, cada quien por su cuenta. Cada quien por su cuenta. Claro. No, precisamente la idea es articularlo y que se le dé prioridad precisamente a las líneas de trabajo que tiene el propio ministerio, que además lo ha analizado en suficiente tiempo, tiene un trabajo planificado y entonces esto se puede trabajar mucho mejor. Claro, y si ahorita algunas empresas están escuchando el programa y quieren ser aliados por la educación, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo hace? Bueno, lo más simple es entrar a la información de la web, ¿no? Y luego trabajar con alguna de las direcciones que tiene el ministerio, que son muchas direcciones, porque en realidad el Ministerio de Educación tiene muchísimas aristas, ¿no? Claro. Desde la educación básica regular, que de por sí es
un gigante, ¿no? Pasando por la educación básica alternativa, temas rurales, innovación, capacitación docente, riesgos, no violencia, en fin, o sea, hay un montón de aristas en donde las empresas grandes, pequeñas, medianas, pueden participar, colaborar y sentirse parte de este proceso educativo que es en realidad una responsabilidad de todos. Por supuesto. ¿Y cómo fue con Cisco? ¿Cómo una de estas aristas que menciona Santiago, que dijeron, ya, nosotros vamos a colaborar con esta arista? En el caso de Cisco estamos desde el año 2015 colaborando estrechamente con el Ministerio de Educación como aliados de la educación. Excelente. Y realmente colaboramos a través de Cisco Networking Academy, es nuestra plataforma de responsabilidad social corporativa. Estamos ya en 180 países y es muy bueno saber que el Perú hoy es el número 1, porque gracias a la alianza con el Ministerio de Educación hemos logrado llegar a 1.600 escuelas secundarias. ¡Wow! Y estamos impactando hoy a 300.000 estudiantes por año. 300.000. Así wow. es. Estamos ayudando a reducir la brecha con un programa de alfabetización digital, con contenidos no solamente que familiarizan a nuestros estudiantes con la tecnología, sino que también les proveen de habilidades relacionadas a emprendimiento, a ciberseguridad. Y bueno, estamos tratando de colaborar con todos estos especialistas que necesita nuestro país para lograr este desarrollo de la transformación digital, ¿no? Ok, claro. Entonces, Cisco inmediatamente en una de las aristas vieron el tema digital y dijeron, aquí podemos juntarnos y trabajar juntos. Así es. Así que bueno, ha sido un trabajo muy colaborativo, con mucha disposición del Ministerio. Y bueno, poco a poco vamos avanzando y estamos haciendo también un trabajo con los docentes muy estrecho. Y es escalable, ¿no? O sea, 50 docentes van a poder capacitar a 500 docentes que a su vez van a capacitar a 20.000 alumnos. ¡Wow! O sea, preparan a los 50 docentes que ellos forman a otros docentes. Así es. O sea, entonces es un efecto, digamos, expansivo. Exactamente. ¡Wow! ¿Y cómo es el reconocimiento que había mencionado? Está la parte estratégica y el tema del reconocimiento. ¿Qué tipo de proyectos son los que más justamente se desean reconocer, no? Mira, el tema fundamental es la sostenibilidad, la búsqueda de la sostenibilidad, que no sean simplemente proyectos aislados, ¿no? Pero por supuesto también hay 3 categorías, si lo queremos plantear así, los proyectos sostenibles, los que tienen una aplicación específica y los de emergencia. Porque también en un país que tenemos constantemente situaciones de emergencia, pues hay una colaboración específica. Claro. Entonces, esas son un poco las categorías básicas. ¿Qué es lo que se pondera? ¿Qué es lo que se valora? Por un lado, el impacto social, que es, digamos, el más importante. Claro. Por otro lado, la sostenibilidad. En tercer lugar, la accesibilidad. Y por último, la pertinencia, ¿no? Esos son, digamos, los componentes para hacer este reconocimiento a las empresas y a las organizaciones que nos apoyan, que incluso también hay instituciones, digamos, de embajadas, ¿no? Embajadas que también colaboran, o sea, en este proceso. Hablamos de la Embajada de los Estados Unidos, la Embajada de Corea, ¿no? Entre otras, ¿no? ¿Y qué ventajas, qué cosa, digamos, una empresa que forma parte, que es aliado por la educación, ¿qué cosa gana una empresa que bueno, quiere? En primer lugar, yo creo que el reconocimiento que forma parte de un proceso de responsabilidad social. Hoy día todas las empresas, ¿no?, son valoradas, ¿no?, en sus ISOs y demás reconocimientos para poder trabajar en un mundo tan competitivo, en el compromiso que tienen con su entorno social. Y entonces eso se valora, por un lado, a través de la responsabilidad social. Y muchas de esas empresas dicen, bueno, ok, mi trabajo social va a ser a través de la educación. Y nosotros decimos, mira, perfecto, que trabajes en la educación, pero estas son las líneas que a nosotros nos interesa priorizar, en cuál de ellas te acomoda mejor y trabajamos juntos. Pero qué importante eso que dices, Santiago, porque en estos tiempos tan competitivos, procesar que para competir, la mejor forma de competir es colaborar con el país. Pero claro, es que hay una responsabilidad social, ¿no?, de las empresas con su entorno, ¿no? Y qué mejor manera que hacerlo con educación. Claro. Y cuéntanos un poquito más, Alba, esto de en 180 países y que nosotros seamos los primeros. ¿Es los primeros por la dimensión del impacto? Es porque gracias a un convenio con un Ministerio de Educación
podemos impactar a 300.000 alumnos por año. Ok. Digamos que O sea, es el número de personas. Es el número de personas que estamos impactando y es la escala que estamos logrando gracias a que es un esfuerzo articulado y que es parte de la estrategia del sector, ¿no? Entonces, claro, y como hablas que es escalable, ¿no? Así es. Y hemos logrado poner a disposición contenido online, pero también contenido offline. Ok. Y entonces estamos llegando a zonas rurales y impactando también a los estudiantes que están alejados, digamos, de las facilidades que podemos tener en Lima, ¿no? ¿Y cómo ha sido esa experiencia en la zona rural de trabajar con el tema digital y de pronto para niños que no están tan familiarizados o que no hay tanto acceso? Ha sido muy gratificante y creo que, como decía Santiago, el poder ser parte de este avance en el país es algo que no tiene marcha atrás. Una vez que tú conectas a estos lugares, no solamente a los estudiantes, sino también a los profesores, les estás abriendo las puertas del conocimiento y es totalmente escalable lo que estamos viendo con este programa a nivel de mediano y largo plazo. Claro, y debe ser además muy emocionante ver a estos niños que están entrando por esta puerta que hace que nos conectemos todos y que lo digital sea una herramienta justamente de crecimiento. Así es, están muy motivados y ellos son nativos digitales, así que con mayor razón. Excelente, vamos a ir a una pausa y volvemos con la última parte del programa. Seguimos aquí en La Buena Educación y en la pausa comercial estamos hablando de algo muy importante porque miren, a mí la verdad como peruano y seguramente ustedes también sienten lo mismo, esta emoción de ver empresas privadas, ¿no?, coordinando con el Minedu, aliados por la educación, todos juntos, sentados en una mesa, alineados en una visión, ¿no? Pero además me contaban otro tipo de cosas, como por ejemplo esto, la tecnología, todo este acceso digital que habla Cisco, la participación femenina.
¿no? Así es. Cuéntame, Alba, sobre eso, que hay una mayor participación femenina, Sí, ¿no? definitivamente, bueno, Cisco es una de las empresas que más promueve la digitalización y por ello también vemos y apoyamos la diversidad de género. Ajá. En ese sentido, la tasa a nivel mundial es de 20% y nosotros ya estamos en 24%. 20%. Considerando el número de estudiantes de género femenino que están recibiendo... O sea, el 20% de las mujeres reciben versus el 80% de hombres. A nivel mundial. Mundial, así es la brecha. Sí. Así no duela. Así es. Y ustedes están llegando a 24. Estamos llegando acá a 24% en Perú, y es que realmente vemos que con esta evolución de la digitalización es muy importante dotar de capacidades TIC Claro. a el género femenino, que si vemos un poco trabajos como call centers y muchas de las carreras que en el futuro van a desaparecer, pero van a aparecer nuevos puestos de trabajo Claro. que van a requerir de estas habilidades. Y el objetivo, digitales. digamos, es llegar al 50-50, me imagino, ¿no? O sea, que estemos parejos. Así es. Porque es increíble todavía en estos tiempos que hayan estas diferencias tan grandes entre el hombre y la mujer y el acceso a la educación digital, digamos, ¿no? Al uso de lo digital. Así es. Increíble, pero también me cuentan que van a penales. Sí, sí. Trabajamos básicamente en dotar de habilidades digitales para que las personas puedan reinsertarse en la sociedad con trabajos, en donde además sabemos que hay una brecha, ¿no? Hoy, Claro. a nivel de América Latina, la brecha es alrededor del 35% de especialistas que se requieren para cubrir los puestos de trabajo a los que está llevando esa transformación digital. ¿Cómo? A ver, explícame un poquito más. ¿35% de personas que no acceden? ¿Cómo? No, es hoy, si pones en el mercado laboral la demanda de especialistas con habilidades TIC, y pones toda la gente que está lista. Cuéntanos para que la gente sepa la habilidad TIC. Ok, deben ser personas que estén familiarizadas con el uso de la tecnología. Ok. Así de O sea, sencillo. TIC es de tecnología. Sí, y Internet de comunicaciones. Ya, ok. Muy bien. Así Entonces, que, una persona que maneja tecnología es una persona con habilidad TIC. Ya. Entonces, y la brecha me dices del número de personas que se necesitan. Exacto. Si hoy pusiéramos a disposición todos los especialistas, aún nos estarían faltando 35% más para cubrir la demanda. Se necesitan 35% más. Así es. Y es que todo el país está digitalizando. Bueno, eso es una tendencia a nivel mundial, ¿no? Si vamos al sector hospitalario, los equipos que están llegando hoy requieren conectarse. Lo mismo hablamos en el sector minero, en la misma educación en lo que estamos conversando. Entonces, sí necesitamos poder cerrar esa brecha y contribuir con la alfabetización digital. Alfabetización digital, porque además es un término preciso, porque justamente es un proceso de cambio, porque dentro de unos años que una persona no maneja la tecnología es casi como que no sepa leer y escribir. Exacto. Que ahora pues ya la mayoría lo hace, aunque todavía hay una tasa ¿no? para cubrir de alfabetización, ¿no? Y también me hablan de que también trabajan con chicos con habilidades especiales. Exacto. La ventaja del programa y el tipo de contenido que nos permite poder contribuir con diferentes sectores para poder insertarlos en la fuerza laboral. Y en este caso estamos trabajando con personas con discapacidad visual. Así es. Y bueno, ustedes saben que las leyes hoy están fomentando también promover el empleo en las empresas. Y entonces lo que queremos es dotar nuevamente de más especialistas con habilidades digitales para poder incorporarlos en las empresas. Extraordinario. Y dime, y Santiago, todo esto, digamos, estas personas que trabajan los penales, con la participación femenina, con las habilidades especiales, también es una de las aristas que esperaba el Minedu, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que en esta lógica de inclusión, ¿no? Se incorporan todas estas áreas, incluso también personas que tienen culturas diferentes, idiomas diferentes, ¿no? O sea, no solamente hablamos de quechua, aymara, sino de una serie de lenguas nativas que también se incorporan en este proceso educativo. Que antes no era así. Y que antes no era así. Claro. Y que se incorporan también a procesos digitales, porque en el fondo también, para seguir con la línea de Alba, se les abre un mundo gigante, ¿no? O sea, eso es un universo extraordinario que no se pueden quedar atrás.
Claro. Y entonces es muy gratificante, y en eso lo comparto, porque efectivamente es muy gratificante ver a niños que jugando comienzan a descubrir un mundo digital extraordinario, ¿no? Eso no hace que se descuide tampoco la formación y la educación, digamos, directa, presencial, donde el afecto y, como tú mencionabas al principio del programa, el juego y las habilidades numéricas y las habilidades cognitivas o de lectoría también se sigan promoviendo. Pero efectivamente el mundo está caminando hacia la digitalización. Y entonces hay que darle instrumentos y armas a los jóvenes, ¿no? Para que a los jóvenes, a los niños, para que puedan adaptarse a este mundo, ¿no? Claro, de lo que se trata de encontrar un equilibrio, pero para eso tiene que saber manejar, digamos, esta herramienta. Y es bien importante lo que mencionas, porque yo me acuerdo la primera vez que aparecieron las primeras plataformas en quechua, ¿no? Y era, pues, claro, como revolucionario. Y ahora cada vez más hay herramientas en el idioma originario. ¿Cómo hacen eso? ¿También Cisco también participa en estas cosas? Sí. Gracias al trabajo con el Ministerio hemos logrado traducir muchos de los contenidos. ¿A qué idioma? ¿Al quechua o tenemos otro? en quechua, en aymara, ¡Wow! proyectos. Y lo bueno también es que al dotar en sus idiomas podemos trabajar con la tecnología en proyectos que nos ayuden a desarrollar soluciones a problemas de su comunidad. Claro. De hacer concursos, de ver, cómo con la tecnología podríamos resolver, crear más empleo, algún tema de contaminación y crearles retos a los chicos para resolver problemas de su comunidad. Claro, pero es que no es un detalle, porque que esté en tu lengua es un reconocimiento a tu identidad, a tus raíces, a lo que eres, es hacerlo visible. Hemos vivido en un país donde el quechua, el aymara y otras lenguas, había que decirlo en forma secreta porque era muy criticado. Yo he tenido aquí gente que hablan de cómo había sido su historia y ahora todo eso ha cambiado. Ahora se te enseña en tu lengua materna y es una forma de valorar justamente tu raíz. Claro, en un país tan diverso como el nuestro, tenemos una riqueza en ese sentido extraordinaria, ¿no? Y hay que revalorarla y aprovechar, como en el caso de Cisco, o sea, si la tecnología nos ayuda a eso, en buena hora, por supuesto, o sea, hay que aprovecharla. Pero también hay un tema, hablamos no solamente de niños, de jóvenes, sino también de personas mayores, que descubren, por ejemplo, en la tablet, que con el dedo se les abre un mundo, ¿no? Están así. Exacto. Claro. Entonces, una tablet que tiene además la sensibilidad de la pantalla, descubren un mundo que evidentemente nunca lo vieron. Y entonces es riquísimo ver a una persona mayor que entra a un proceso de alfabetización digital. Y es extraordinario, porque es un poco ver nuevamente al niño que sale de dentro, el ¿no? interno. Exacto. Y es interesante porque muchas veces se sienten como lejanos o excluidos. Y claro, ¿de dónde viene el impulso para decir yo quiero aprender? Y yo les cuento, por ejemplo, en el caso de mi mamá no sabía ni si prender un VHS. Hasta que mi hermana se fue de viaje a vivir afuera y se volvió la experta de la computadora. No, ahora sabe más que yo, me manda cadena, postea, sube, baja, o sea, digamos, conoce mucho más que mi papá, por ejemplo, ¿no? Pero por la necesidad de una madre de estar en contacto con su hija. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te engancha que hagas, que digas, ¿no? Que, bueno, yo ya soy mayor, yo no estoy para estar aprendiendo estos aparatitos. ¿Qué cosa podría ser, ¿no? ¿Cómo despertar esa necesidad? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes con estas personas mayores? Es que estas personas mayores venían de experiencias, por ejemplo, como la radio, que es unidireccional. Claro. Cuando tienes la conectividad, tu experiencia de vida cambia, porque tienes dos vías. Tú puedes retroalimentar, volver a recibir, y entonces cuando estás conectado puedes mejorar la manera en que vives, te conectas, en que juegas, en que te comunicas, en que trabajas. Y en estas zonas rurales, por ejemplo, en donde no tenían información de qué estaba pasando en la comunidad vecina, hoy día pueden enterarse, efectivamente. Claro, pero es bien importante porque, claro, antes es como tener tu conciencia de público, aquel que recibe, aquel que escucha, pero ahora es como despertar también tu ser protagonista, ¿no? El que también interviene, el que participa, el que dice cosas, y eso me parece fundamental. ¿En qué otros proyectos está pensando trabajar Cisco? ¿O está un poco dirigiéndose? Bueno, hay mucho por hacer en el país. También estamos con Cedro,
Ah, qué bien. Sí. ¿Qué están haciendo con Cedro? Básicamente también dotando de habilidades digitales para ayudar a la reinserción después en la sociedad de todas las personas que están ahí en Cedro, ¿no? Así wow, sí, qué bien. sí. ¿Y algunas otras cosas que quisieran mencionar? Bueno, nada, contento sobre todo de que nos sigan abriendo las puertas, de poder realmente compartir todo este contenido, esta plataforma que Cisco le entrega como parte de responsabilidad social corporativa al país, y que se pueda ir articulando con un gran ejemplo como hoy estamos en el Minedu, también estamos en las Fuerzas Armadas, porque estas mismas habilidades digitales son necesarias. Claro. Y también sabemos que una gran parte de lo que puedan estar pasando hoy día por las escuelas de las Fuerzas Armadas van a ir a insertarse en otro tipo de puestos en el país y van a colaborar también con el desarrollo, ¿no? Así y quería preguntarte cuál ha sido el impacto hacia adentro, ¿no? Porque muchas veces dentro de una empresa y en general tenemos como una búsqueda de trascendencia, y cuando las personas dentro de una empresa comienzan a ver en forma tangible que están causando un efecto y un impacto en el país, ¿qué ha pasado internamente con las personas de Cisco que están involucradas en este tipo de actividades? Bueno, aparte de la sonrisa dibujada en el rostro, digamos, ¿no? Bueno, realmente esto es muy medible hoy en día, ¿no? Y si bien la visión de la empresa es mejorar la vida de las personas a través de la conectividad, el que nuestros colaboradores vean tangiblemente todos estos impactos que estamos haciendo, 300.000 alumnos conectándose, ya 1.600 escuelas, vamos por las 8.000, y vean las caras de estos niños, los maestros que pueden dar más herramientas, gente reinsertándose a la sociedad, ayuda con un sentido de orgullo, que creo que es muy importante. Muy importante. Y que bueno, si vemos los resultados justamente del ranking de Best Place to Work, hemos estado rankeando en los primeros lugares, y una de las categorías justamente es el orgullo de saber que tu empresa colabora con la sociedad, ¿no? Pero qué importante, porque en esta competencia de ser la mejor empresa para trabajar, y que yo estoy involucrado en eso y muchas empresas quieren hacerlo, ver el valor del impacto social de tu empresa es una de las cosas más contundentes para sentirte orgulloso de la empresa en la cual trabajas. Así es. Sí, Javier, si me permites, precisamente eso es lo que estamos tratando de reconocer con este premio, ¿no? O sea, ese esfuerzo de las empresas por entregar, ¿no?, parte de lo que ellos mismos recogen en su objetivo empresarial, pero que le devuelven a la sociedad, ¿no?, con este trabajo social. Nosotros incluso dentro del propio Minedu comenzamos a hacer un trabajo de revalorización, ¿no?, de el esfuerzo que hace el personal de Minedu, y tratar de cambiar el chip de ser empleado público a ser servidor público. Servidor público, ¿no? Es una vocación. Porque claro, se convierte en una vocación. Claro. Y lo estamos logrando porque las personas que están haciendo trabajo de campo especialmente, ven en la sonrisa del niño, en el aprendizaje de los jóvenes, en la actitud de los maestros que van cambiando, caray, que tu esfuerzo vale la pena, ¿no? Claro. O sea, tiene sentido. Entonces, en este esfuerzo invitamos a participar a las empresas grandes, pequeñas, medianas, porque realmente esto es en beneficio del país. Y vamos a ver una transformación, vamos a ver cambio en los valores, en la forma de comunicarnos, en la forma de asimilar el conocimiento, en la forma de ser mucho más competitivos y finalmente en la forma de ser mejores personas, ¿no? Pero qué extraordinario realmente que tenga uno la conciencia de la huella que está dejando. Así y la es. mayoría de los trabajadores, y como dices tú, sobre todo a veces en el Estado, no estás tan consciente, y ser un servidor público, es decir, es contundente la huella que dejas, porque necesitamos eso justamente. Sí. Yo quiero aprovechar, aunque no es el tema, pero ya en esta línea, estamos generando un voluntariado interno en el Minedu. Y ese voluntariado ha comenzado este año aprovechando la Navidad con un concepto, ¿no? Esta Navidad regala algo de ti. ¡Qué bonito! ¿Y el regalo sabes cuál es? ¿Cuál? Tu sangre. ¿Qué Tu más sangre. ¿Qué más tuyo que tu sangre? Oye, qué maravillosa Y entonces campaña. hemos logrado solamente en la primera jornada de convocatoria 350 donantes. Y todavía nos falta la otra mitad. O sea, podríamos llegar a los 400 que ha sido, digamos, nuestra meta. Pero tú te imaginas 400 donantes de sangre de una sola institución. Increíble, pero qué cosa tan contundente
que por Navidad dones algo de ti. El programa se nos ha ido. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias, Alba, por haber venido. Y me quedo con esto, ¿no? De que si uno quiere colaborar y quieres que tu empresa sea la mejor empresa donde trabajar, sé aliado por la educación con el Ministerio de Educación y asegúrate que está dejando una huella y un aporte para el país. Nos vemos el próximo sábado en La Buena Educación. Esto fue La Buena Educación. Lo que aprendemos nunca olvidamos, todo depende cómo lo enseñamos. Escucharemos con mucha atención que está sonando por la radio ya La Buena Educación. Esto fue La Buena Educación.